Espíritu de Dios, mis palabras están huecas si no está tu presencia. Si no es tu Espíritu Santo el que a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú nos hables. Que sea tu palabra, Señor, la que nos trae libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la quinta parte de nuestra serie, La tormenta que se acerca. El día de hoy, aunque pudiera parecer un poco como que no va con el tema que hemos estado hablando, te voy a tratar de explicar para que podamos entender cómo funciona el mundo espiritual. ¿Se está yendo el micrófono? Le dices si me traen 2 pilitas. Efesios 12 dice así: porque nuestra lucha no es contra quién, seres humanos. Nuestra lucha, permítanme. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Nuestra lucha, dice Efesios 6:12, no es, di conmigo, no es. No es contra seres humanos. En otras palabras, nuestra lucha no es contra personas, no es contra individuos. Dice Pablo, nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha es espiritual, y una lucha espiritual no se gana hablando mal con una persona, peleando con una persona, discutiendo con una persona. La lucha se gana en oración, en adoración, en conocimiento de la palabra, en saber cómo y qué pedirle a Dios. Hasta ahorita he utilizado esta analogía de una tormenta para hablar de todas estas ideologías que están llegando como una tormenta que va a destruir nuestra sociedad, como lo ha hecho en otros lugares. Y he hablado del concepto de la tormenta, pero una tormenta, me puse a investigar, tiene una progresión que es más o menos así. No soy meteorólogo ni estudié esto, pero lo que me puse a estudiar de entender esto. Todo comienza con mal tiempo. Empieza un poco de lluvia, empieza los sistemas de baja presión en aguas cálidas, empieza ahí a generar con el viento mal tiempo. Y cuando ese mal tiempo progresa, avanza, se va juntando estas nubes, estas tormentas eléctricas, comienza lo que los meteorólogos llaman una depresión tropical. ¿Qué es una depresión tropical? Son fuertes lluvias y viento. Viento hasta de 62 kilómetros por hora. Son vientos fuertes. Es tormenta eléctrica sobre el lugar. Si esa tormenta sigue avanzando, llega a ser una tormenta, un huracán, a lo mejor categoría 1, que puede llevar hasta vientos de 118 kilómetros por hora. Una tormenta ya fuerte se duplica, 118. Imagínate los vientos tan fuertes. Regularmente toca tierra y esa tormenta vuelve a ser una depresión tropical. ¿Qué es? Los vientos vuelven a bajar a 2 y ahí continúa. Muchas veces después de eso se desaparece la tormenta y vuelve a salir el sol. Pero en algunas ocasiones esa tormenta vuelve a tomar fuerza, llega a ser una megatormenta o un huracán, como lo vimos en Acapulco, un huracán categoría 5. Estas tormentas o huracanes pueden llegar a tener vientos de 250 kilómetros por hora.
que es lo que vimos en Acapulco. Esta más o menos es la progresión. Te voy a leer lo que encontré de esta fase, si te fijas, la depresión tropical. Me llamó mucho la atención la palabra, que dentro de una tormenta hay una depresión. Una depresión, dicen los que saben, las depresiones suelen ser uno de los primeros indicios de que se está gestando una fuerte tormenta o un huracán sobre el océano tropical. Esto es que se está forjando, se está ahí, se está formando algo más fuerte. Y una de las cosas que empezamos a ver es que hay una depresión tropical en lo físico. Vamos a verlo en la historia de Elías, porque yo creo firmemente que la epidemia mundial de ansiedad y depresión que estamos sufriendo en todo el mundo es una señal de esta tormenta que se está gestando. Pónganme la que sigue. Vamos a repasar la vida de Elías. Elías de repente sale y está y dice una profecía en contra del rey. Va a dejar de llover, viene una sequía. Y ahí comienza el mal tiempo, ¿no? Como si comenzara el mal tiempo. Después Dios le dice, vete al lago de Kerit. Y lo aparta Elías, lo deja solo. Y podemos ver esto como una depresión. Y él está ahí diciendo, pues, ¿qué está pasando? Y Dios le da a comer. Después de ahí llega la tormenta verdadera, porque lo vimos aquí, Dios lo estaba preparando, que iba a ir. Y llega la tormenta, que es cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal. Y viene esta gran victoria. Y tú puedes decir, bueno, ahí se deshizo la tormenta, pero la verdad es que cayó de nuevo a una depresión tropical, donde una mujer llamada Jezabel lo amenaza, la reina lo amenaza y Elías sale huyendo. Y dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, que Elías deseaba morir. Elías deseaba morirse y cayó en una depresión. No tropical, pero sí emocional. Y ahí estaba, y Dios lo preparó, porque venía la tormenta más fuerte, que era cuando Jezabel murió. Vemos en la Biblia este proceso. Hoy en día estamos enfrentando una crisis mundial de depresión y ansiedad. Un incremento sin precedentes. Nunca se había visto lo que se está viendo hoy. La cantidad de suicidios y de pensamientos suicidas. Tú lo puedes ver el ataque directo en niños, en jovencitos y jovencitas. Lo puedes ver el ataque en hombres, en mujeres. Vemos cómo cada vez más y más hay gente con pensamientos suicidas y aún que intentan o logran suicidarse como nunca antes en el mundo. Y esto es una señal, esa señal de una tormenta que se acerca. Y vamos a verlo en la vida de Elías. Y aunque te digo, pues, ¿por qué hablar de depresión en medio de una tormenta? Porque la depresión es una marca de la tormenta que se acerca a nosotros. Hoy yo te quiero hablar de la depresión. Y te quiero decir, es Cristo, el Espíritu Santo en ti, la única respuesta. Es Cristo la única respuesta. Mira, hoy como nunca hay gente yendo al psicólogo y al psiquiatra. Y no estoy en contra de que vayan. Estoy en contra de que vayas al psicólogo o al psiquiatra y que no recibas la ayuda espiritual que necesitas. Porque tanto el psicólogo como el psiquiatra te van a decir que tienes, pero no pueden arreglarlo. Es el Espíritu Santo morando dentro de ti el que hace la diferencia. ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Que la Biblia es un relato honesto de la vida de hombres que amaron a Dios. Esto que vamos a leer es un relato honesto de la vida de Elías. Nos muestra las grandes victorias y espectaculares de Elías, pero también nos muestra sus momentos más bajos. Nos muestra los grandes momentos
donde oró y cayó fuego del cielo, oró y dejó de llover, oró y llovió. Pero también nos muestra esos momentos vulnerables, bajos de la vida de Elías, casi como nuestra, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos en nuestras redes sociales? Ponemos los momentos felices. Ay, cuando estoy feliz con mis hijos, cuando estoy haciendo algo con mi esposa. Pero no he visto que nadie haga un live a las 3 de la mañana aquí peleándome con mi marido. ¿Verdad que nadie lo hace? Necesitas estar medio mal, ¿verdad? Para hacerlo. Pero, ¿por qué? Porque nos gusta que vean el lado bueno de nosotros. Pues la Biblia nos presenta el lado bueno y el lado malo de grandes hombres de Dios. Hoy quiero dejar algo bien claro. Aún las personas más espirituales, aún las personas más piadosas, aún las personas que más cerca de Dios están, tienen temporadas en las que enfrentan desánimo, desesperación, desesperanza y depresión. Aún las personas más espirituales tienen estos momentos. Piensa en la vida de Elías. Elías, en el momento que estamos en esta depresión, no se sentía fuerte como unos días antes, se sentía débil. Elías ya no estaba confiado, orando, haz descender fuego, Señor. Elías ahora tenía miedo. Es el mismo Elías que antes estuvo fuerte, que ahora está débil, que antes estuvo confiado y ahora tenía miedo. Es el mismo que fue seguro para enfrentar a 450, para hablarle al pueblo, y ahora está inseguro. Era el mismo Elías que antes estaba entero y ahora sus emociones, su corazón estaba quebrado. Es el mismo Elías. Dos facetas en la vida de Elías. Y sabes, esta es una historia que vemos repetirse vez tras vez en la Biblia. Está el ejemplo de Jeremías. No sé si has oído de Jeremías, pero le decían el profeta llorón. No sé a quién le gustaría que le dijeran el cristiano llorón, ¿verdad? Pero era el profeta llorón, se le conoce. Era un hombre lleno de emoción, lleno de problemas y dificultades. Fíjate lo que escribió Jeremías 24. Jeremías lo ven frustrado y le preguntan: ¿por qué estás frustrado, Jeremías? Y Jeremías responde: porque Dios no me mató en el vientre de mi madre. Échale. ¿Por qué estás triste? Es que me mató cuando nací, desde antes que nacieron. En otra ocasión, Jeremías dijo: ¿para qué salí del vientre de mi madre? Para ver dolor, tristeza y pasar mis días en vergüenza. Estaba triste, estaba sentimental, estaba desesperado, estaba pasando por desesperanza. Otro hombre de la Biblia llamado Job, yo le puse a Job el tragedias, porque le pasó de todo. Perdió a los hijos, murieron todos sus hijos, perdió todas sus pertenencias, perdió todo lo que tenía, y lo último que perdió fue su salud. Y ahí está Job enfermo, y Job escribe en Job 3:1: Job maldijo el día que nació, igual que Jeremías. Vemos hombres de Dios increíbles pasando por momentos muy difíciles. ¿Sabías que hay libros enteros en la Biblia que se tratan del dolor y de tragedias? Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Y adivina qué tiene Lamentaciones: lamentos. Tiene momentos donde estaban: ay, no, ya no puedo con esta vida, para qué nací. No, momentos difíciles. El libro de los Salmos. ¿Sabías? El libro de Salmos se divide en secciones. La sección más grande del libro de los Salmos, que son poemas y canciones, se llama Canciones de Lamentos. Canciones que expresaban quebranto, que expresaban dolor a Dios, que estaban tratando de entender por qué les iba mal en la vida. Todo eso está en la Biblia. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:8 nos cuenta cómo le fue.
Y dice, fuimos oprimidos y agobiados. Más allá, di conmigo, más allá. Más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y pensamos que no saldríamos con vida. O sea, esto fue más allá de lo que yo puedo soportar. Así nos mataron y nos agobiaron. ¿Puedo ser honesto contigo? Por años, en la iglesia, nos han hecho creer que las personas piadosas, que las personas que aman a Dios no sufren. Nos han hecho creer, yo recuerdo hace años, tuve una discusión con una persona de la iglesia. Una discusión no a golpes, no se preocupen, era una plática. Y él me decía, es que si un cristiano sufre depresión es porque un cristiano no puede sufrir depresión. Y yo le decía, válgame, pues la Biblia entonces está mal. Porque yo veo grandes hombres de Dios que están registrados como héroes en la Biblia que sufrieron y nos han enseñado. Los hombres que aman a Dios y las mujeres que aman a Dios sufren. No deberían sufrir. Pero es que la Biblia dice lo siguiente. Aún en la historia del cristianismo vemos personas, ¿has oído hablar de Martín Lutero? Vamos a celebrar la Reforma. Martín Lutero, este gran hombre de Dios que Dios utilizó para tener una revelación de que cada cristiano debería de leer la Biblia, cada creyente, y de la gracia de Dios. Martín Lutero luchó con depresión y fíjate lo que dijo Martín Lutero: frecuentemente toco los bordes de la esperanza, de la pérdida de esperanza total. En otras, ¿sabes qué decía él? Vivo entre la esperanza y la desesperanza. Es un paso que me separa de la desesperanza y cuando caigo en la desesperanza me aferro a lo que dice la Biblia. Este era Martín diciendo, es tan difícil la vida que constantemente soy jalado a la desesperanza, y a lo mejor te sientes tú. John Wesley, fundador de la iglesia metodista, de los carismáticos, luchó con depresión. Un gran predicador londinense de Londres, Spurgeon, precursor de avivamientos y milagros, luchó toda su vida con profunda depresión. Hombres en la Biblia, grandes, marcaron la historia del cristianismo y lucharon con depresión. Si pudiera ser brutalmente honesto contigo, cuando estás en medio del dolor y la desesperanza que produce la depresión, muchas veces las personas que más daño hacen son aquellas que conocen la Biblia. Te lo voy a repetir. Cuando alguien está luchando con tristeza, depresión, desesperanza, las personas que más daño hacen son aquellas que conocen la Biblia, que se saben 6 versículos. Y tú me puedes decir, ¿por qué? ¿Cómo? Porque muchas veces los cristianos utilizamos la Biblia como un arma para dañar y lastimar al que está sufriendo. Son muchos los que utilizan la Biblia para golpearte cuando ya estás lastimado, diciéndote cosas como, ¿qué pasó? La Biblia dice que siempre puedes aconsejarte. Ándale, levántate. ¿Que no crees en Dios? Muchos otros te dicen cuando estás en tristeza, ya supéralo, ya. Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes qué le estás diciendo? Pues no amas a Dios, por eso te va como te va. Pero nos encanta usar estos versículos que no sabemos. Malinterpretamos la Biblia y lastimamos a los que están sufriendo. Cuando voy a funerales, he estado en funerales donde la persona que está hablando o alguien que está consolando al que acaba de perder a su papá, a su hijo, a alguien que ama, y le dicen, no llores. Deja de llorar. ¿Saben qué les digo yo? Este es el momento de llorar. Llora todo lo que tengas que llorar. Es alguien que amaste y merece. Tu dolor está justificado. Dios no se ofende de tu dolor.
Llora todo lo que tengas que llorar. Pero como cristianos son muchas veces que maldecimos la Biblia. Imagina una mujer joven que acaba de sufrir un aborto espontáneo. Ella no quería abortar, pero su cuerpo rechazó a su hijo. Ella está muy triste, sufriendo por la pérdida de su hijo, tendida en una cama llorando. Pasan los días y ella sigue llorando, sus hormonas, porque tuvo un bebé dentro de ella y sus hormonas tardan en estabilizarse. Y esta mujer está triste, llorando, sus hormonas, su cuerpo, es una revoltura de todo, sus emociones fuera de control. Pero luego llega mamá que va a la iglesia con la hija. Llega mamá creyente que ama a su hija, no estoy diciendo que no la ama. Y comienza a utilizar la palabra de Dios para abusar de su hija. Vamos, hija, que no eres cristiana. Vamos, levántate, tú necesitas ser un testimonio. ¿Qué van a decir los vecinos? Ya tu hijo está en un mejor lugar, ya no tienes por qué estar en esa cama. Gózate y alégrate. Está utilizando la palabra de Dios, aunque verdades bíblicas las está utilizando incorrectamente. Luego la hija voltea y le dice: mamá, dame una oportunidad. Déjame sola por un momento. Y la mamá voltea molesta y le dice: no lo puedo creer que siendo cristiano no creas la palabra de Dios. Y es algo que veo tanto, lo platico porque me sucedió, porque lo vi. Creemos que decir 3 versículos bíblicos los estamos usando correctamente. Esta mamá creyente con buenas intenciones está utilizando la Biblia para lastimar a una hija. Te voy a poner otro ejemplo para tratar de aclararlo. Imagínate que vas a un doctor y ese doctor te va a dar un diagnóstico. El doctor no te ve y te dice: tenga ibuprofeno, bye bye, nos vemos. Tenga, le voy a dar su Motrin. El doctor te sienta y te pregunta: ¿qué siente? ¿Cierto o falso? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Le voy a hacer unos análisis. Van a venir y los vamos a leer y le voy a dar una medicina específica para lo que siente. Hermanos míos, no podemos andar recetando los mismos versículos para todo. Todo lo en Cristo que me fortalece no habla de la pérdida de una persona, habla de lo económico. No podemos andar recetando versículos. Tenemos que ver qué es lo que la persona está sufriendo. ¿Qué debes de hacer? Primero, identificar el problema, escuchar a la persona, ver qué es lo que tiene, saber su situación y luego buscar el versículo y la verdad bíblica que le va a levantar. Para muchos, sentarte con él a su lado y quedarte callado y poner tu brazo sobre él y hacer lo que la Biblia dice: llorar con el que llora. Es todo lo que necesita. No necesita que le digas que Dios y que él está en un mejor lugar. Necesita que le pongas el brazo. Otros va a ser que les diga: sabes, en el está escrito que muchas personas hay, por diferentes etapas de su vida pasan por el valle de sombra y de muerte. Entiendo tu dolor y quiero decir que en este valle de sombra y de muerte que estás cruzando por la pérdida de tu hijo, de alguien que amabas, yo voy a estar contigo. No estás solo y Dios está con nosotros. Yo voy a estar orando contigo. No necesitas que le digas: levántate, ándale, ya salgo. No crees en la Biblia. Necesitamos aprender. Y qué mejor ejemplo que el de Jesús, que sus experiencias crearon emociones. Y esas emociones Jesús supo gestionarlas, tratarlas de una manera correcta. Podemos verlo. De hecho, si recuerdas Isaías, la profecía acerca de Jesús, se le da un nombre a Jesús.
se dice que Jesús iba a ser un hombre experimentado ¿en qué? En quebrantos. ¿Qué quiere decir? Que iba a tener muchos momentos donde su corazón iba a ser quebrantado, iba a doler, donde sus emociones iban a querer tomar el control de su vida. Te voy a dar bien rápido porque no tengo mucho tiempo. La Biblia menciona por lo menos en 60 lugares de los evangelios las emociones de Jesús. En Mateo 26, 37 y 38, Jesús dijo: estoy triste y angustiado. Es tal mi angustia que me invaden las ganas y siento morir. Mateo 27, 46, Jesús gritó: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Un sentimiento de dolor y de abandono. En Marcos 3, Jesús lo miró con enojo y tristeza, se entristeció y se enojó con esa persona. Marcos 7, 34, miró al cielo y suspiró con una expresión de frustración y de enojo. Marcos 14, 33 dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. No era un suicidio, simplemente que decía: ya no sé cómo continuar. Jesús. Marcos 15, 34. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Lucas 12:50. Cuánta angustia siento. Tengo una carga pesada sobre mí. Lucas 19:41, el versículo que todo mundo se debe de saber de la Biblia. Jesús lloró. Ya te aprendiste uno. Jesús lloró. Lucas 22:47, Jesús dijo: estoy en agonía. Juan 11:33 dice: se turbó y conmovió su corazón profundamente. Juan 12:27 dijo Jesús: mi alma está angustiada. 60 ocasiones en los evangelios que habla de las emociones de Jesús. Y aunque Jesús tuvo momentos de gran gozo, también tuvo momentos de gran dolor, igual que tú. Tuvo momentos de angustia, de soledad, de agonía, de tristeza, de enojo, de abandono, de traición. Tuvo momentos de sufrimiento. Y Él tomó esas emociones y las canalizó correctamente. Vamos a volver a Elías. Elías, Dios le habló y obedeció. Elías oró y no llovió por 3 años y medio. A orar y volvió a llover. A Elías lo alimentaron cuervos, le llevaban pan cada mañana y cada tarde. A Elías, su viuda, la viuda de Sarepta, lo alimentó cuando ella ya iba a morir, iba a ser su último pedazo de pan. Y Dios permitió que el aceite siguiera fluyendo para que ella sobreviviera, ella y su hijo. Al final de la historia, el hijo muere, Elías va y el hijo se levanta. Este era Elías, el hombre más perseguido de su tiempo, el hombre que derrotó a 450 profetas de Baal, oró y cayó fuego y luego los degolló. Cuando veía que venía lluvia, fíjate, esto me impresionó. Elías ve y dice: ahí hay una nubecita, ahí viene la lluvia. Y dice que corrió, y corrió más rápido que el caballo del rey. Llegó antes que Acab. Este es Elías, el superhombre, parece un superhéroe. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió en su vida. Primera de Reyes 19. Ve conmigo a Primera de Reyes 19. Dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Si recuerdas, Acab es esta personalidad dominado por un espíritu pasivo y responsable. Llegó de mandilón, llegó a hablar ahí con su esposa. Dijo: ¿qué crees, Elías? Fíjate que agarró y se empezó a burlar de los otros y les dijo: ¿qué? No los escucha, nada de andar dormido, se fue al baño Baal. Y luego después echó agua y le cuenta toda la historia. Y aquella enojándose, yo creo que le preguntó Jezabel: ¿y qué vas a hacer? Así como les dicen algunos de ustedes. ¿Qué vas a hacer? Ver el juego ahorita, pues empieza en un ratito. Están los caballos de Sión contra los caballeros del Zodiaco.
Y entonces dice, ¿qué vas a hacer? Y el otro, no, pues ahorita es tiempo de dormir. Y Jezabel, que no podía quedarse con una, siguiente versículo, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jezabel emplea toda la fuerza espiritual y física que tiene y lanza una amenaza directa hacia Elías. Y le dijo, 24 horas vas a estar muerto. Elías se asustó y huyó. Y para ponerse a salvo, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado. Un día tiene fe Elías para orar y que cayera fuego. Y al siguiente Elías, con una amenaza, se asusta y sale corriendo. Se atemoriza. Dice, y luego cometió el primer error. Dejó a su seguidor ahí. Le dijo, déjame solo. Se fue solo al desierto, lo único que él conocía. Y dice, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra. Y lee bien esto. El gran hombre de Dios tenía ganas de morirse. Y luego dijo, estoy harto, Señor. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Aquí vemos la humanidad de Elías. Vemos que era un hombre que Dios amaba y Dios usaba, pero que ahora estaba metido en un dolor profundo, en un temor. Elías no tenía pensamientos suicidas, no quería suicidarse, pero simplemente llegó un momento donde dijo, ya es suficiente, ya no puedo más. Mi corazón está cansado, estoy quebrantado. Sería mejor si tú me llevaras contigo y esto acabara. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has hecho esta oración donde le dices, Señor, ya quisiera que esto terminara? No puedo con las situaciones que están frente a mí. Has enfrentado momentos donde has orado y le has dicho, llévame, ya quiero irme a casa. Este era Elías diciéndole, Señor, te amo, ya no puedo con esta situación. Versículo 5. Fíjate lo que hizo Elías. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, cuando estaba dormido, un ángel lo tocó y le dijo, la Biblia cada vez que dice que el ángel de Jehová venía, los estudiosos creen que era Jesús mismo viniendo. Dice, un ángel de Jehová lo tocó y le dijo, levántate y come. No le dijo, ¿qué haces ahí? Uy, acabo de mandar fuego por ti y ahora estás ahí. Le dijo, levántate y come. Y fíjate, versículo 6, esto es increíble. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. ¡Ah, qué rebelde! Este sí se pasó. El ángel del Señor pasó y tocándolo le dijo, levántate. No le dijo, ¿qué haces ahí otra vez? Le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Le volvió a dar de comida. Elías se levantó, comió y bebió. Y luego fíjate estas siguientes palabras. Una vez, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Una vez qué? Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte del Señor. Yo quiero un lonche de esos. Imagínate, 40 días hasta que se fue al monte Horeb, el monte de Dios. Al ver esta manera de actuar en la vida de Elías, podemos deducir que algo provocó una reacción incongruente en Elías.
¿Por qué Elías con una amenaza se deprimió a tal grado que dejó todo y huyó al desierto? Muchos estudiosos creen que a su familia algo le había pasado, a sus padres, porque dice en un momento: no soy mejor que mis antepasados. Y quizás sus padres antepasados, y él dice en humildad: yo soy mejor que ellos, ¿qué me espera a mí? Quizá era un temor porque ya había experiencias en su vida, no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir y que tienes que aprenderte el día de hoy es que cuando estás sano emocionalmente, tú tienes emociones. Pero cuando no estás sano emocionalmente, las emociones te tienen a ti. Cuando tú estás sano emocionalmente, puedes sentir tristeza, gozo, dolor, desesperanza, pero tú tienes control. Pero cuando tú estás dañado, cuando estás quebrantado, las emociones te dominan. Y era lo que estaba viviendo Elías, una emoción de abandono, de tristeza, de temor. Lo hizo huir al desierto, lo hizo quedar solo, lo hizo abandonar todo. Así estaba Elías, controlado por sus emociones. Esto sucede cuando el dolor, la angustia, la traición, la desesperanza, las estás gestionando mal, las estás tratando mal. No de una manera racional, sino emocional. Y entonces tomas las decisiones más tontas que puedes tomar. Alejarte de los que te aman, alejarte de la iglesia, dejar a Dios. Yo hoy te quiero hablar bien rápido de 5 lecciones que aprendemos de la depresión de Elías. 5 lecciones que te deben de quedar bien claras, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Número 1, cuando trabajas para establecer el reino de Dios, siempre va a haber oposición. Cuando tú estás trabajando para establecer el reino de Dios, va a parecer que las cosas se mejoran. Cuando quieres poner orden en tu casa como papá y mamá, cuando quieres poner orden en tu casa, pareciera que todo va a empeorar. Pareciera que la rebeldía se multiplica, que los problemas. Quieres poner orden en tus finanzas y pareciera que llegan los problemas en las finanzas automáticamente. Hoy quiero decirte, va a haber oposición, pero vale la pena. Vale la pena. Cuando te activas en la iglesia, cuando te activas en tu casa, pareciera que todo empeora. Pero hoy te quiero decir, no te des por vencido. Porque sabes, Elías tuvo la misma opción que tuvimos tú y yo cuando fue amenazado, cuando estaba triste. Tuvo la opción de convertirse en un Acab, pero no lo hizo. Tuvo la opción de no hacer nada. En cambio, cada vez que llegó el ángel y lo tocó y le dijo: levántate y come, Elías no dijo: no, déjame en paz. Elías no fue irresponsable, escuchó a Dios aún en medio de su dolor, se levantó y comió y bebió. Va a haber cosas que van a venir en tu contra cuando haces lo correcto. Cuando nos paremos contra esta tormenta que viene para tu casa, para la iglesia. Pero vale la pena. Número 2, hacer lo correcto a veces es solitario. Esto me impresiona. Es Primera de Reyes 18. Los primeros versículos. Hay un funcionario del gobierno de Acab. Este funcionario amaba a Dios, dice la Biblia, y escondió en 2 cuevas a 100 profetas de Dios, 50 en cada cueva. Lo increíble es que vemos a un Elías enfrentando a 450 y no salió ni uno de esos 100 profetas a ayudar a Elías. La Biblia no menciona que esos 100 profetas han ayudado cuando Jezabel lo amenazó. ¿Sabes qué hicieron esos 100 profetas? Se quedaron a gusto en la cueva. Prefirieron no vivir con la responsabilidad que tenían. Dejaron su responsabilidad y dijeron: ay, que se las arregle, al cabo ya respondió y hubo fuego.
que si a mí no? Prefirieron quedarse en la cueva, renunciar a su responsabilidad por no enfrentar las consecuencias de su llamado y de su propósito. Sabes, yo admiro mucho a hombres y mujeres como Eric Salvio y su esposa Gris, que a pesar de que ha sido difícil, porque no la han tenido fácil, a pesar de que en otro tiempo pastorearon en otra ciudad y fue difícil y fue duro, y entraron en un proceso difícil, no se quedaron en la cueva. Decidieron pagar otra vez el precio y salir de la cueva porque no temieron a las consecuencias de su llamado. Yo te honro, Eric, por ser valiente. No podemos rehuir a nuestra responsabilidad. ¿Es solitario? Sí, sí es solitario. Número 3, hay una gran diferencia entre autocuidado y egoísmo. Este es un veneno que está en la ideología de este tiempo. Ser flojo, egoísta e irresponsable no es autocuidado. Ser flojo, egoísta e irresponsable, ay no, es que yo me estoy cuidando, yo ya no participo en nada de la iglesia porque está difícil. Ser flojo, egoísta, no es autocuidado. No lo es. Es ser irresponsable. Un poco de dificultad, oposición y cansancio lleva a muchos a dejar de hacer lo que Dios les llamó a hacer. Muchos son los que dicen, no, ya no, es que me estoy cuidando. Hoy, esta frase que me choca, y en el cielo, por eso hay truenos a veces sobre la tierra. Ay, es que es por mi paz mental. No, yo ya dejé de predicar, ya no voy a la iglesia por mi paz mental. Yo ya no voy a un grupo por mi paz mental. A la iglesia llego tarde y me voy temprano por mi paz mental. Utilizamos esta doctrina de la paz mental para evadir nuestra responsabilidad. Imagínate que yo dijera, ay no, no te voy a dar de comer por mi paz mental. ¿Por qué no lo haces con tus hijos? Por tus personas que más broncas te traen. Por mi paz mental. Sí hay un agotamiento espiritual y emocional, pero ese no es pretexto para dejarlo todo. ¿Sabías que hay salones allá con 15, 20 niños y un maestro? ¡Uno! Ay no, mi paz mental, es que estoy aquí para recibir. Y cuando deberías de estar recibiendo, estás en el teléfono. 15, 20 niños con un maestro. ¿Cuál paz mental? Sí hay cansancio, pero me atiendo, hago lo que debo de hacer y continúo porque hay una obra. Hay niños que necesitan de Cristo. Hay hombres y mujeres afuera que necesitan de Dios. Hay gente que necesita lo que yo soy. Número 4, Dios cuida a los que son responsables con su llamado. No tengo que decir más. ¿Cierto o falso, Eric? ¿Cierto o no, reina? Dios cuida a los que son responsables con su llamado. Raciel es prueba de eso. Un hombre que trabaja 8 horas diarias o 9 en una maquila y otras para la iglesia, para ti. Y vienes los sábados y lo encuentras aquí. Y entre semana aquí está, aunque tiene un trabajo de tiempo completo. Dios cuida. Te honro, Raciel, a ti y a tu esposa. Dios cuida a los que son responsables con su llamado. Y Dios bendice a los que son responsables. 5. Elías necesitó un tiempo con Dios. Todos necesitamos un tiempo con Dios. Elías necesitó estar con Dios. Le dijo, ve al monte Oreb. Estaba lejos y él estaba cansado.
Pero Dios sabía que la sanidad de Elías no venía de que nada más comiera y se levantara, venía de estar en su presencia con él. Quiero terminar con lo que yo puedo ver que fue el plan de Dios para sanar la depresión en Elías, y que yo creo es el plan de Dios para sanar la depresión y tristeza por la que muchos están pasando. Si tú estás luchando por largo tiempo con depresión, con pensamientos de suicidio, y es algo constante, algo que va y viene por temporadas, lo primero que quiero decirte es que sí necesitas ayuda profesional. Necesitas, lo vemos en la historia, necesitas que alguien vea tu cuerpo, que todos lo que tenemos en nuestro cerebro esté nivelado, que estés bien. Necesitas que alguien vea tu cuerpo físicamente. Necesitas que alguien vea tus emociones y te ayude a identificar qué es lo que te duele, qué pensamientos tienes. Pero necesitas al Espíritu Santo guiando y guiándote cada momento. Necesitas ayuda completa. Y mira, te voy a dar los pasos que yo veo que Dios siguió en Elías y que te va a bendecir a ti, porque tú puedes seguirlos, porque Dios quiere que hagas lo mismo. Número 1, el plan de Dios para sanar a Elías. Elías durmió. Número 1, duerme. Hay tantos aquí que no saben descansar y creo que mejor tengo que hacer ya. Y todos los días a las 6 de la mañana, aunque duermas 2 horas, duerme. Una mente cansada es un cultivo para la depresión. Pregúntale a los psicólogos y los que estudian la mente. Lo primero que te van a preguntar es: ¿estás dormido? Tienes que aprender a dormir. Fíjate la historia. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer? Se sentó y se durmió. Y luego llegó Jesús y le dijo: ¿qué haces aquí, flojo? No, levántate, ¿por qué te duermes ahorita? No, dijo: levántate, prepara comidita. Y lo dio de comer, y yo creo que Jesús mismo lo tapó. Número 1, duerme, aprende a descansar. Número 2, busca un toque divino. Después de un trauma, después de algo doloroso que viviste, tienes que buscar al Espíritu Santo y pedirle que Él te toque. Nuestra tendencia cuando vivimos algo doloroso es reclamarle y ponernos en contra de Él. Lo que debemos de hacer es ir a buscarlo. La mejor manera de tener un toque de Dios es por medio de la lectura de su palabra. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, doloroso, saca la Biblia. Te vas a sorprender cómo Dios te va a hablar, cómo Dios se va a revelar a ti. Número 3, aquí voy a empezar a predicar a mí mismo. ¿Están listos? Nutrición. Dice la Biblia hasta qué le hizo de comer el ángel a Elías. Dice: comió y bebió. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta agua tomas? No cuenta la coca. ¿Sabes qué es lo que Dios estaba mostrando a Elías por medio de su palabra y para nosotros? El cuidado del cuerpo es bien importante. Tienes que comer correctamente. Hay muchos que tienen sobrepeso, otros de otros lados, y no te cuidas. Me estoy predicando. Y también a ti, no te hagas, ya te vi. No nos cuidamos. Dios le dio de comer proteína, agua, le dio alimento físico, nutrición. Si estás enfermo de diabetes, de alta presión, no importa que te gusten mucho las garnachas, a todos nos gustan, pero ya no puedes, tienes que ser responsable.
Número 4, permite el abrazo y toque de gente que te ama. Tú y yo tenemos que entender que muchas veces lo que la gente necesita es solo un abrazo. Solo necesita que estés ahí con ella presente. Necesitas que alguien esté contigo. Yo le llamo el ministerio de estar presente en los momentos de dolor de otra persona. Donde no se necesita saber toda la Biblia, donde se necesita tener amor y empatía para quedarte callado y abrazarlo. Llorar con el que llora. Número 5, inicia nuevos hábitos. Versículos 6, 7 y 8 parecen repetitivos de Reyes 19. Le dice: levántate y come y bebe. Levántate, come y bebe. Levántate, come y bebe. Tenemos que tener hábitos alimenticios. Tenemos que tener hábitos. Y número 6, adora con tus hermanos, aún en medio de la disciplina, aún en medio del dolor. Ten una disciplina para adorar. Importante que entiendas que en medio de la adoración es donde se mueve y donde Dios hace algo precioso en tu vida. Tenemos que entender que es cuando adoramos juntos que Dios trae sanidad. Estos son 6 pasos del plan de Dios para sanar a Elías. Todos importantes, todos guiados por el Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Muchas veces Dios te restaura inmediatamente. Te quita la depresión. Pero muchas otras veces, como Elías, la restauración es un proceso que requiere disciplina. Que requiere que ahí estés. Que requiere que tomes decisiones. Quiero pedirle tiempo si puede pasar. Quizá hoy estás aquí con el corazón quebrado. Quizá lo has ocultado por mucho tiempo. Porque como un hijo de Dios, como una hija de Dios va a estar triste, va a estar deprimido. ¿Cómo es posible? Alguien que conoce de Dios va a estar triste, pero quizá en tu cuarto allí donde nadie te ve, has llorado y le has dicho: llévame ya, Señor, prefiero ya estar contigo, no puedo seguir viviendo. Y ha sido un clamor de tu vida por tanto tiempo, por el dolor que has vivido en esta tierra. Y entiendo que muchos de ustedes han vivido cosas tan dolorosas, tan terribles, que te hacen pensar que el huir de aquí, irte al desierto, desear morirte es lo correcto. Pero hoy, como Elías, el Espíritu Santo, Jesús mismo viene ante ti para decir cuánto te amo. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos?